el Estado peruano. El Estado como país, nuestro Estado como nación, cómo se organiza económicamente, política y socialmente. Hay que comenzar diciéndoles que el Estado peruano es una nación jurídica y políticamente organizada. El Estado es la forma superior y más organizada de organizar el poder. El poder que va a estar dentro de la sociedad. Entonces, ese es el Estado peruano. Y el Estado peruano ejerce el gobierno en la República del Perú. Es un gobierno unitario, porque no compartimos, el gobierno lo comparte una sola persona, que es elegida democráticamente. Es representativo porque elegimos representantes por un periodo de 5 años. Ustedes ya saben que existen varios tipos de democracia: democracia directa, democracia indirecta o representativa. Huánuco tiene 3 congresistas quienes nos representan en el Congreso, en el Poder Legislativo, por eso es representativo. Si alguien invita al presidente de la República, él representa, personifica al Estado peruano. Entonces, y es organizado de acuerdo al principio de la separación de poderes. Cuando hablamos de la separación de poderes, estamos hablando del poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Son órganos autónomos, independientes y actúan por separado. Ninguno de esos 3 poderes ejerce injerencia de ninguna clase. Por eso se les dice que es unitario. Ahora, el Estado peruano, el Estado también tiene una forma de organización social y política con poder soberano. Gobierna el país, el que es elegido políticamente, desempeña funciones políticas, sociales y económicas dentro de nuestro territorio patrio. Ahora, los elementos que constituyen el Estado son, ya hemos trabajado con ustedes, la población, el territorio y el poder. Tenemos una población que equivale a 32 millones de habitantes, un territorio delimitado geográficamente con los países vecinos y tenemos un poder que es autónomo dentro de nuestro territorio. Las características del Estado peruano, vamos a volver a repetir, es una república desde 1821, terminados los debates entre San Martín y Bolívar para establecer una democracia o establecer una monarquía constitucional. Se impuso el establecimiento de una república y desde ahí en adelante somos una república democrática. Es democrática porque en la democracia radica el poder del pueblo y el representante de este pueblo es el presidente de la república, elegido en elecciones universales y obligatorias. También es social, porque la democracia beneficia a todos por igual y no solamente a algunos individuos. En democracia, en el aspecto social, el Estado peruano se basa en la fraternidad y la solidaridad, y lo estamos viendo en esta temporada de pandemia. Solidaridad existe, fraternidad también, el compromiso del Estado peruano de asumir estos retos también. El problema es que somos un pueblo disciplinado, indisciplinado, discúlpenme. Somos un pueblo que no nos gusta la disciplina, ni nos gusta el orden, y nos gusta desobedecer las normas y las leyes. Causas deben haber, pero no es del caso cuando existe una pandemia que está eh, causando muertes en diferentes lugares del Perú y del mundo. Entonces, el Estado peruano es una república democrática, social e independiente y soberana. El Estado peruano no acepta autoridad que no sea de su propio gobierno, que toma las decisiones dentro de nuestro país. Si vendría un gobernante extranjero, yo no creo que vamos a aceptar sus directivas ni su forma de gobierno. Por eso es que somos independientes y soberanos. Solamente aceptamos la autoridad del jefe de gobierno que ha sido elegido democráticamente por el pueblo. En eso se basa el principio de independencia y soberanía. En las formas de gobierno
que tenemos en el Estado peruano, uno es unitaria, porque existe un solo gobierno central, existe una sola constitución política y todos cumplimos las mismas leyes y las mismas normas. Peruanos, extranjeros nacionalizados, migrantes que vienen de otros países del mundo a vivir a nuestra patria, todos aceptamos un solo gobierno central, una sola constitución política y hay que respetar nuestras leyes. Entonces, es unitario y también es representativo. ¿Por qué es representativo? Porque los gobernantes son elegidos por el pueblo para que lo representen. El presidente ha sido elegido por el pueblo para que represente a todos los peruanos. Elegimos congresistas por regiones para que nos representen en el Parlamento. Huánuco tiene 3 congresistas que hemos elegido en las urnas democráticamente. Ahora, si lo hacen bien, defienden los intereses de Huánuco bien, eso ya es otro problema, porque nosotros lo hemos elegido, por eso es representativo. Ellos nos representan a todos los huánuqueños, son 3. Y es descentralizada porque el poder se distribuye entre el gobierno central que se encuentra en Lima, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. ¿Para qué? Para cumplir una función administrativa, porque ellos administran los recursos del Estado, administran los bienes del Estado. Por eso es descentralizada. Antes el gobierno todo estaba centralizado en Lima, pero luego del proceso de regionalización, el Estado central ha delegado funciones a las 25 regiones que existen en el Perú. Antes existían 24 departamentos y una provincia constitucional que era el Callao. Ahora ya no. Solamente existen 25 regiones porque Callao también es gobierno regional ahora. Existen gobiernos locales como las municipalidades provinciales y distritales. Están descentralizando el poder. Ya no todo está centralizado en Lima. Hoy día le han delegado funciones a los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales han delegado funciones a las municipalidades provinciales y distritales. Todos con el objetivo de administrar los bienes y recursos del Estado. Ahora, en nuestro Estado peruano se organiza de acuerdo al principio de separación de poderes. Esta separación de poderes está integrada por 3 organismos autónomos que se denominan poderes del Estado. ¿Cuáles son esos 3 poderes del Estado? El poder legislativo, que se encarga de formular, que se encarga de legislar las leyes. El poder ejecutivo, personalizado en el presidente de la República y todos sus ministros de Estado, y el poder judicial por organismos autónomos que se encargan de administrar la justicia. Continuamos entonces. Elementos del Estado. El primer elemento del Estado tiene 4 elementos: el territorio, la población, el gobierno y la soberanía. El territorio es el espacio geográfico donde el Estado peruano ejerce autoridad. Fuera de las fronteras de nuestro territorio, nuestro presidente ni nuestras autoridades no tienen autoridad. Solamente tenemos dentro de nuestro territorio, dentro de nuestro espacio geográfico. Y nuestro territorio se encuentra delimitado por fronteras con los países como que tenemos límites. Por el norte, con Ecuador y Colombia, ya los límites están fijados y están sellados. Por el sur con Chile también, por el este con Brasil y Bolivia ya tenemos límites determinados y fijados, entonces no tenemos problemas de límites con ningún país. Nos hacen delimitar con todos los países vecinos. Pero el territorio no solamente comprende el suelo, también el subsuelo, nuestro espacio aéreo y el mar territorial. Ningún país vecino puede ingresar a nuestro territorio ni por el suelo, ni por el subsuelo, ni por nuestro espacio aéreo, ni por nuestro mar territorial sin antes solicitar permiso para ingresar a nuestro territorio. Por eso que somos autónomos, ejercemos autoridad. Si alguien quiere hacerlo, tiene que pedir permiso y hay instancias, hay organismos que se encargan de ello. El otro elemento del Estado es la población, que está conformada por todas las personas que habitan nuestro territorio. Todas estas personas aceptan la autoridad de las autoridades que han sido elegidas democráticamente. Pueden ser nacionales o extranjeros.
tienen que someterse a nuestras leyes. También existen personas de padres peruanos nacidos en el exterior, pero están inscritos en el registro correspondiente, también son considerados peruanos, pero tienen que someterse a la autoridad, tienen que someterse a las leyes vigentes en nuestro territorio. Esos conforman la población. Y el gobierno tiene una forma de organización jurídica para mandar, para ejecutar y para ordenar. Pero esto lo hace procurando siempre el bienestar de la población, el bienestar de las grandes mayorías, sin discriminación, con igualdad, con equidad, con inclusión social. Ese es el gobierno. Ellos ejercen el poder del Estado por las autoridades que han sido elegidas democráticamente. Los que son elegidos en el gobierno central, como el presidente y los congresistas, ellos son elegidos por un periodo de 5 años. El próximo año 2021 tenemos elecciones. Y los gobiernos regionales y locales son elegidos por un periodo de 4 años. Todas esas autoridades son elegidas democráticamente. Y la soberanía es el poder que ejerce nuestro Estado dentro de nuestro territorio. Nosotros no aceptamos subordinación de ningún país vecino, somos autónomos dentro de nuestra jurisdicción, dentro de nuestro territorio, y las autoridades ejercen autoridad, y la población acepta la autoridad. Ahora, los deberes fundamentales del Estado peruano, que están estipulados en el artículo 44 de nuestra Constitución, los deberes fundamentales del Estado son defender la soberanía nacional de cualquier agresión externa, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. No se puede cometer violaciones a los derechos humanos ni con nacionales ni con extranjeros. Todos, ya saben ustedes, las leyes de la Convención Interamericana de Derechos Humanos son universales. Están en la Constitución de todos los países del mundo. Entonces, nosotros tenemos que, nuestro país tiene que garantizar, es un deber del Estado, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, y la pandemia que está ocurriendo hoy día está amenazando la seguridad de la población, y el Estado peruano está haciendo esfuerzos para proteger a su población contra ese virus mortal. El Estado está cumpliendo con su parte, está realizando las inversiones necesarias para protegernos. La población indisciplinada, no irrespetuosa de las normas y de las leyes, no acata las disposiciones del Estado, y estamos viendo ahora las consecuencias. Más contagios, más muertes. Huánuco ya no tiene camas UCI, no tiene respiradores. ¿Quién tiene la culpa? El gobierno está cumpliendo con su obligación. La desobediencia del pueblo, eso es otra cosa. Otra de los deberes es promover el bienestar general y establecer y ejecutar la política de fronteras. Son los deberes fundamentales del Estado, establecidos en la Constitución Política en el artículo 44. Cuando hablamos de la estructura del Estado, el gobierno nacional está conformado por los 3 poderes. El poder legislativo es compuesto por 130 congresistas. Es un congreso unicameral, porque existe una sola cámara. En la Constitución de 1979 teníamos un Congreso compuesto por 120 congresistas, pero con 2 cámaras, era bicameral. Tenemos una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Hoy es unicameral porque así lo establece la Constitución del año 93. El Poder Ejecutivo está integrado por el Presidente de la República y todo su Consejo de Ministros. Ellos son ejecutivo. Al presidente lo elige el pueblo, pero a sus ministros lo elige el presidente, no democráticamente. Y el Poder Judicial está integrado por los tribunales y los juzgados, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Bien. Ahora, existen órganos constitucionales autónomos que apoyan en la administración de justicia, en la elaboración de presupuestos, en el control económico, jurídico, social, y esos organismos autónomos, en materia económica tenemos a la Contraloría General de la República,
y su objetivo es supervisar la legalidad en la ejecución del presupuesto público, el presupuesto general de la República, por parte de las diversas entidades públicas. Ellos controlan que el gasto público sea realizado con honestidad y con transparencia. Este organismo no está cumpliendo con su trabajo ahora, porque en esta época de pandemia muchas autoridades están haciendo mal uso de los recursos públicos y este organismo no está actuando transparentemente. El otro organismo en materia económica es el Banco Central de Reservas. Este organismo conduce la política monetaria. La función principal es preservar la estabilidad monetaria, controlar la inflación, la estabilidad de los precios de los productos, controla la inflación, regula la cantidad de dinero, administra nuestras reservas internacionales y también emite billetes y monedas. Esa es la función del Banco Central de Reservas. La Superintendencia de Banca y Seguros se encarga de regular y supervisar el sistema financiero y las compañías de seguros, del sistema privado de pensiones, de las AFPs, y previene y detecta el lavado de activos y las empresas financieras terroristas. Estos son los organismos autónomos en materia económica. Los organismos autónomos en materia jurídica tenemos al Consejo Nacional de la Magistratura. Su objetivo, su trabajo es seleccionar jueces y fiscales. El Consejo Nacional de la Magistratura, lo trabajamos en años anteriores, ya no existe. Ese organismo ha sido reemplazado a raíz de tanta corrupción el año pasado por la Junta Nacional de Justicia, cuyo objetivo principal es nombrar, ratificar jueces y fiscales, capacitar permanentemente a los jueces y fiscales. Ese es el objetivo de la Junta Nacional de Justicia. La CNM ya no existe. El Ministerio Público es el organismo que se encarga de la defensa y protección de los derechos fundamentales de las personas. Es el abogado del pueblo. La Defensoría del Pueblo, su función principal es proteger los derechos constitucionales y fundamentales de las personas y de la comunidad en general. Esa es la labor del Defensor del Pueblo. La labor principal del Tribunal Constitucional, que es otro organismo autónomo en materia jurídica, es el órgano de control de la constitucionalidad contra las leyes y contra los actos que realice el Estado que vayan contra la Constitución política del Perú. Ahora existen organismos autónomos en materia electoral. El primero es el Jurado Nacional de Elecciones. Este es el máximo órgano electoral que fiscaliza la legalidad en los procesos electorales, en los procesos de elección de autoridades. Es un órgano colegiado. Tiene 5 integrantes y que son elegidos por diferentes instituciones del Estado. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, es también otro organismo electoral, se encarga de ejecutar los procesos electorales. El Jurado Nacional de Elecciones planifica, la ONPE ejecuta y reporta los resultados de las elecciones, de la voluntad del pueblo, al Jurado Nacional de Elecciones. Y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, la RENIEC, se encarga de mantener actualizado el padrón de ciudadanos, el padrón de Estado Civil, donde incluyen los nacimientos, los matrimonios, los divorcios y las muertes, las defunciones. Y ellos también emiten el Documento Nacional de Identidad, el DNI. Esos son los organismos autónomos. Los gobiernos regionales, esos gobiernos regionales rigen bajo su propia ley orgánica. Ya les dije antes, en el Perú existen 25 regiones. Están formados por la gobernación regional, que tiene cada uno de los 25. El Consejo Regional es como un pequeño congreso que trabaja a nivel regional, producen leyes, pero de alcance regional. El Consejo de Coordinación Regional está integrada por los consejeros regionales y la sociedad civil, y la Asamblea Regional de Gobiernos Regionales, que tiene su sede en Lima y debaten problemas referentes a las regiones.
Los gobiernos locales están formados por las municipalidades distritales y provinciales. Tienen su alcalde y su consejo municipal. Jóvenes, hasta aquí terminamos. Los espero en la próxima clase. Muchas gracias.